Hijo y del Espíritu Buen día, Santo. Padre. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, pues vamos a comenzar. Esta es la última charla, ¿verdad? De estos ejercicios espirituales. Y bueno, pues quiero decirles que esta cuaresma es extraordinaria por donde quiera que le veamos. El tiempo es como el agua del río, decía un filósofo en la antigüedad, que pasa y no vuelve atrás. Entonces, cada cuaresma es única, pero esa tiene algunos elementos extraordinarios, como por ejemplo el confinamiento por causa de la pandemia, ¿verdad? Entonces, es extraordinaria. Y bueno, pues, por eso es muy oportuno reflexionar sobre este tema, el tema de la reconciliación. Para esto, pues, valga como introducción, ¿verdad? El tema tiene una introducción y 4 puntos, como 4 son los momentos o pasos que nos propone la Iglesia para la reconciliación. 4 los pasos. Entonces, como que valga como introducción. En estos tiempos, teniendo como referente, pues, la situación de confinamiento en la que estamos y todo lo que esto ha traído como consecuencia, pues vemos constantemente las noticias, las estadísticas de los muertos que van, ¿verdad? Personas que muy de cerca, quizá familiares, personas muy queridas que estén en el hospital o que hemos perdido. El Señor se las llevó en esta pandemia. También hemos visto el drama de algunas otras personas que quizá en nuestra familia ha ocurrido, que alguien se enfermó y que pues vimos que no hay camas suficientes, que el oxígeno se agotó, etcétera. Y todos los días vemos cómo va la estadística, cuántos enfermos van, etcétera, ¿verdad? A esto que nos pega a nosotros, pues sí tenemos miedo, y si no estamos exentos, podríamos preguntarnos, ¿y si nos toca a nosotros? Puede tocar, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Etcétera. Bien, y tenemos ciertos temores. Algunas personas no tienen temor, tienen terror. Entonces, han sido secuestradas por el miedo, no quieren salir de casa, etcétera. Continúan en el encerramiento. Por otra parte, vemos actitudes de personas que no tienen temor, que incluso desafían a la pandemia. Se dice de una fiesta que hubo en el estado de Texas, no recuerdo la ciudad, de unos jóvenes que quisieron burlarse de la pandemia e hicieron un concurso para ver quién de ellos era el primero que se enfermaba de COVID, y entonces él iba a ganar el premio. Y habían invitado a algunos otros jóvenes que habían dado positivo, y resulta que el joven que ganó el concurso se contagió del virus y le dieron el premio, pero el joven murió. Entonces, esto ha impactado también, ¿verdad? Personas que desafían. Vemos a los jóvenes que no miden consecuencias, que quieren seguir con la vida de antes, que incluso reclaman a veces a papá o a mamá, pero ¿por qué no nos deja salir? ¿Verdad? No hemos entendido. Entonces, los que no entendemos, desafiamos esta situación. Vemos personas también que les falta conciencia, no guardan la sana distancia, están viviendo como si nada estuviera pasando, etc. Entonces, bien, yo como pastor he tenido la experiencia de ver en algunos matrimonios que la pandemia les ha favorecido, pero en la gran mayoría les ha afectado. El convivir más tiempo o tiempo prolongado, más que antes, les ha llevado a conflictos permanentes y agudos,
también de padres con hijos, porque ahora los muchachos no van a la escuela, los niños no van a la escuela, tienen que estar en casa tomando clases, entonces convivir todo el día en familia, para algunos ha sido buena noticia, pero para algunos otros no tanto, ¿verdad? Bien. Entonces, quiero, decía esto que valga como introducción, citarles algún ejemplo en la iglesia de personas que supieron sacar el mayor fruto de los tiempos adversos. Entre ellos, en la Segunda Guerra Mundial tendremos ahí la experiencia en una ciudad llamada Trento, una jovencita de 17, 18 años llamada Clara en español. Esta jovencita, pues ella veía cómo la gente, cuando empezaban a sobrevolar los aviones para dejar caer las bombas, toda la gente corría a los refugios, ahí entonces algunos echando maldiciones, otros con miedo, pero el confinamiento no fue un año, fueron 2 años, 3 años, 3 años y medio, 4 años. Entonces, convivir con esa situación de sufrimiento, con esa de tensión, de miedo, de terror por perder la vida. Entonces todo el mundo llegaba al refugio y, y decíamos, maldiciendo a aquellos enemigos, ¿verdad? Aquellos que estaban atentando contra la paz, contra la comunidad, contra la vida de las personas. Bien, y Kiara, esta jovencita, invitando a otras amigas, dijo, bueno, pues ya estamos aquí en el refugio. ¿Qué les parece si empezamos a meditar las páginas del Evangelio? Miren ustedes, ella comenzó esta experiencia y este encuentro con Dios a través de la palabra en esa pequeña comunidad que empezó a ser una comunidad orante. Se vieron fortalecidas, se vieron consoladas y tuvieron fuerza, la gracia de Dios para ir a consolar a otros, para dar una palabra, para bendecir a aquellos que incluso estaban atentando contra la vida de las personas. Kiara Lubick, ella en ese escenario de miedo, de tensión, Dios le concedió ser instrumento de él para fundar el movimiento espiritual contemporáneo en la iglesia llamado los focolares, ¿verdad? Entonces, que buscan la santidad, que buscan agradarle a Dios en la vida ordinaria, en la vida de cada día. También vamos a tener esa otra experiencia que nos narra Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, cuando Pablo y Silas fueron encerrados en el calabozo. Y miren ustedes lo que hicieron estos hombres tocados por Dios en el calabozo. Todos los que estaban ahí en la cárcel, pues maldiciendo su suerte, etcétera. Y ellos transforman ese tiempo adverso en un tiempo oportuno para bendecir a Dios y para, a través de su testimonio, evangelizar a los demás. Entonces, a mí me impacta esto porque transformaron aquella cárcel, aquel confinamiento en un templo donde Dios era alabado, donde Dios era bendecido. Vean ustedes entonces qué hermosa experiencia, ¿verdad? Y así tenemos entonces también la experiencia de Pedro Claver en Cartagena de Indias, Colombia, en tiempos de la colonia. La historia de Pedro Claver también en tiempos adversos, donde se traficaba con la vida humana, la vida de las personas por su color, eran mercancía. Africanos traídos para trabajo rudo en tiempos de la colonia, ¿verdad? Para la explotación de la tierra, las minas, etcétera. Entonces, estas personas eran tratadas como verdaderos animales. Y Pedro Claver llegó ahí no a comprar esclavos. Él no vio la gran miseria humana. No vio, tuvo que superar olores, lo que para otros a la vista no era tan agradable. Él vio en el esclavo un hermano. Él iba a Cartagena de Indias a buscar al hermano africano que se le había perdido. Y entonces veamos lo que Dios hizo en tiempos adversos a través de Pedro Claver, ¿verdad?
este primer gran promotor en América de los derechos humanos. Entonces, veamos también. Bien, entonces, queridos hermanos, creo que sirva entonces como introducción esto que nos decía también, o le decía Dios a Santa Catalina de Siena. ¿Acaso tú crees que en tiempos de los apóstoles o en tiempos de los mártires el sol no era el mismo? Eso le decía Dios a Santa Catalina. ¿Qué es lo que le quiere decir con esto el Señor a Santa Catalina? Pues esto que se hizo allá, esto que se pudo hacer allá, hoy también se puede hacer a través de ti, a pesar de tu gran miseria, si tú te encuentras conmigo. Entonces, esto que se hizo también en tiempos de Santa Catalina, se puede hacer entre nosotros si nosotros nos encontramos con Él. Entonces, si nos encontramos con Él, el primer fruto del encuentro con Él es quitar de en medio lo que estorba para encontrarnos con Él y reencontrarnos con nosotros mismos y con el prójimo. Por eso, al iniciar estos ejercicios espirituales, hemos dicho que estos tres medios penitenciales que nos propone el Señor, si pueden revisar su micrófono, ¿verdad? Apaguen su micrófono, por favor. Muchas gracias. Entonces, esos tres medios penitenciales nos va a llevar a una renovación, renovación de vida. Y va a ocurrir en nuestra vida una metanoia. Bien, un cambio de mentalidad, un cambio en nuestra manera de vivir. Entonces, con esto, entremos en materia. Continuamos con la introducción. Va a ser un poco larga para después explicar los 4 momentos del sacramento de la reconciliación o de la reconciliación. Bien, es de humanos fallar, por supuesto, es algo muy humano, ¿verdad? Fallamos de muchas formas. Entonces, en toda relación llega el momento de la tensión, en que puede haber alguna diferencia, algún malentendido, o que incluso nosotros hayamos herido al hermano o a los hermanos con alevosía y ventaja, ¿verdad? Por prejuicios, por juicios, por lo que ustedes quieran. Entonces, ya se trata de una relación personal con alguna persona, de alguna relación con algún familiar, alguna relación con algún grupo, porque incluso hay personas que no solamente ofenden a una persona, pueden ofender a toda una familia o a toda una comunidad. Entonces, se requiere un proceso de curación o reparación para restaurar la relación. Entonces, así como hay algunas acciones que pueden llevarnos a que a herirnos en la piel, hay acciones que pueden llevarnos a herirnos en el alma, ¿verdad? Entonces, así como hay un proceso de cicatrización en las heridas de la piel, así hay un proceso de cicatrización en las heridas del alma. Quiero decirles todavía que el proceso de cicatrización de las heridas que se hacen al corazón de las personas es mucho más largo que si fuera en la piel. Entonces, por eso se dice aquel refrán, son peores aún las palabras violentas que los golpes, ¿verdad? Peores. Entonces, a veces se necesita una disculpa, quizá un lo siento, ¿verdad? Bien. Y la disculpa o lo siento tiene una gran diferencia con el perdón. Hay a quienes no nos gusta pedir perdón porque el soberbio no va a aceptar su culpa y difícilmente va a pedir perdón, va a pedir disculpas. Bien, decíamos que hay una diferencia entre disculpa y perdón. La disculpa es porque es una acción que hirió a una persona, que hirió a una familia o a una comunidad. Pero resulta que esa acción no fue pensada, no fue premeditada, no fue intencional. Vamos a decir, fue
circunstancial, fue accidental, ¿verdad? Entonces, y cuando nos dicen, oye, mira lo que hiciste, ay, perdón, no era mi intención, lo hice por esta otra cosa, pero disculpen, ahí vale la disculpa, ¿verdad? Iba yo pasando por ahí, de momento, no vi, pero iba yo viendo el celular y me tropecé con una viejita y bueno, puedo pedirle perdón, pero ahí vale la disculpa. No hubo intención, ¿verdad? No hubo intención. Disculpe usted, qué pena, etcétera, ¿verdad? Disculpe, ahí vale la disculpa. El perdón es cuando yo cometí o realicé una acción premeditada, sabía cuáles eran las consecuencias y sin embargo yo quise hacerlo, ¿verdad? Entonces, y sabía que era para herir a la persona, incluso yo buscaba herir a la persona. Entonces, y cuando la gracia viene a mí, escucho la voz de Dios que me habla en el corazón y provoca, cuando el Espíritu Santo actúa en mi conciencia, viene el remordimiento. Decían los griegos que remordimiento, ellos lo presentaban así, este sentimiento, como aquel gusano que está en tu conciencia y te muerde la conciencia, y ese es remordimiento, o sea, vuelve a morder, ¿verdad? Remordimiento. Ajá. Entonces así, con esta imagen representaban el sentimiento del remordimiento. Para nosotros es la acción del Espíritu Santo que nos echa en cara, pues, que eso estuvo muy mal, que tenemos que salir de esa situación, que tenemos que corregirnos, que tenemos que restaurar, reparar el daño cometido. Y por esa razón, el Espíritu Santo, incluso en el momento en que hemos pecado, es el ayo, es el nano, el pedagogo que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, para que incluso en el momento de la caída, nosotros ya nos estemos arrepintiendo, ¿verdad? Hay quienes no queremos hacer caso a la voz de Dios en nuestro interior y entonces continuamos con este camino de corrupción de la conciencia. Recuerdan la rebeldía, entonces, y permanecemos con nuestra dura cerviz por cabeza, en nuestra necedad, y continuamos con el camino, en el camino de la muerte. Bien, entonces ya vimos la diferencia en esta introducción entre perdón y disculpa. Bien. Como se le llama en Catecismo de la Iglesia, este es uno de los medios por los cuales nuestra relación con Jesucristo y la Iglesia es curada, ¿verdad? Entonces, esa es la buena noticia, de que la relación que nosotros hemos roto por culpa del pecado puede ser curada a través del sacramento de la reconciliación, solamente a través del sacramento de la reconciliación. Cuando nosotros dañamos, pues, las relaciones con el hermano, con la comunidad, hemos roto la comunión, entonces, y al romperla con la comunidad o con el hermano, la hemos roto con Jesucristo, entonces hay una medicina, hay un remedio, y este es el sacramento de la penitencia y reconciliación. Bien, entonces, este es uno de los medios por los cuales nuestra relación con Jesucristo y la Iglesia es restaurado, y subrayamos, es restaurado, y también es fortalecida. El sacramento es conocido por varios nombres. Ahora vamos a ver los nombres con que se conoce este sacramento. El sacramento de la reconciliación y penitencia es conocido también como el sacramento de la confesión. Voy a la confesión, o voy a la penitencia, o voy a la reconciliación. Son tres nombres que indistintamente manejamos y es correcto, ¿verdad? Aunque cada uno de estos nombres hablan de los diferentes momentos de la reconciliación o del sacramento. ¿Sí? Hoy voy a confesar. Hoy voy a administrar el sacramento de la reconciliación. No, es lo mismo, es correcto, ¿verdad? Entonces, estos nombres centran su atención, decíamos, en algunos momentos del sacramento de la reconciliación. Entonces, sí es cierto, se requiere trabajo y esfuerzo del penitente, el salir de sí mismo para ir a presentarse ante el Señor en la persona del sacerdote y pedir perdón. Se requiere trabajo y esfuerzo, y podríamos subrayar trabajo y esfuerzo. Aquí es donde nosotros tenemos que ser muy, muy dóciles a la acción del Espíritu Santo,
Porque a veces, por miedo, por vergüenza, por la imagen y lo que ustedes quieran, cuando una persona es tan egoísta o tiene inflamado su ego, le cuesta trabajo. Entre más egoístas somos o más materializados o ególatras, ¿verdad? Idólatras de sí mismo, nos cuesta trabajo ir al sacramento de la reconciliación porque vivimos de la imagen. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar de mí? Etcétera. Somos materialistas y lo vemos de manera muy material o humano. No vemos que el sacerdote no es él, es in persona Christi, es él en la persona de Cristo quien nos está reconciliando con el Padre Celestial, ¿verdad? Entonces Jesucristo recibe los pecados y él se los presenta al Padre. Y esto en la persona del sacerdote. Yo me tocó ese caso, les comparto esta experiencia vino ya el señor ya murió con su esposa, tenían como 62 años de casados, pertenecían a una rama de la pastoral familiar y me compartió, tenía yo creo que el primer año, 2 años de ordenado apenas, sacerdote, y él hablándome precisamente de lo que ustedes son para nosotros, me dijo, lo que ustedes son para nosotros. Me dijo, recuerda que cuando me hablaba de tú, me trataba como hijo. Cuando tú administras el sacramento, no eres tú eres la mano de Dios que toca al hombre para consolarlo, para levantarlo, para perdonarlo, para etcétera, ¿verdad? Y entonces me decía, recuerda, tú eres Cristo cuando celebras los sacramentos, eres Cristo, es Cristo a través de ti. Y me compartía aquel testimonio, dice, el obispo me mandó a traer con mi esposa y me dijo, mira, hay este problema. Sí, señor, te pido esto. Sí, señor. Y fui. Y entonces ya me estaba esperando, era la tarde en aquella comunidad, me estaba esperando, era una comunidad rural de pescadores, me estaba esperando 7 personas que eran los encargados de la parroquia, de la iglesia. Y esto me dijeron, es que ya no queremos a este hombre, este sacerdote, es muy mal sacerdote, por eso y por eso y por eso. Dice, y yo escuchándolos y pidiéndole al Señor que nos diera, nos iluminara para tener una palabra que decirle a ellos. Estaban muy enojados. Y ya le habían mandado una carta al obispo, por eso el obispo nos mandó a nosotros. Y entonces les dije, mire, yo veo que aquí en la comunidad hay muchas chozas de palmera. A ver tú. A ver tú. Si se estuviera quemando tu choza y solamente tuvieras un teléfono para hablarle a los bomberos a tu alcance, y ese teléfono estuviera lleno de excremento humano, ¿qué harías? ¿Dejarías que se quemara la choza o utilizarías el teléfono? Todo el mundo se quedó callado. Dice, es más, se las pongo más fácil. Si estuviera quemando la casa y lo único que tienes es una manguera, pero la manguera está llena de excremento. Pero es la única manguera que tienes para conectar de la llave el agua y entonces apagar el fuego. ¿Qué es lo que harías? ¿Dejarías que se quemara o utilizarías la manguera? Dice, quedaron callados. Dice, de igual manera, Dios se vale de estos hombres que quizá no son como nosotros, son peores que nosotros, pero se vale de ellos porque ellos son como la manguera sucia, pero a través de ella pasa Dios, es decir, viene la gracia en nuestro auxilio. Entonces, y este es un ejercicio que tenemos que hacer desde la fe, reconocer al sacerdote como lo que es un ungido del Señor, ¿verdad? Y entonces, no importa quién está ahí, es el sacerdote. ¿Cuántas personas también, sin una fe madura, dicen, es el padre tal, yo me voy a ver a qué hora celebra el otro padre para estar aquí? Bien, entonces, ahí se pone en evidencia en qué nivel estamos de fe, y por esa razón, según el nivel, nos cuesta trabajo la reconciliación. Entonces, que sirva también como elemento de reflexión para ver qué tanto entonces se nos dificulta o facilita el reconciliarnos con
el Señor a través del sacerdote. Porque hay quienes han perdido tanto la fe que ya no creen incluso en la eficacia del sacramento de la reconciliación, incluso siendo católicos y confesándose. Por ahí me decían de una persona todos los domingos comulgando, dice, es mi esposo, padre, pero tiene como 5 años que no se confiesa. Él dice que se confiesa todos los días y lo hace ante el crucifijo. No lo hace. Le digo, ve, tienes que ir al sacerdote. No va. Entonces, miren ustedes. Entonces, es muy importante que revaloremos el sacramento de la reconciliación, porque hay una fundamentación bíblica. Caemos en estas actitudes porque ignoramos la Sagrada Escritura. Si nosotros en verdad conociéramos la palabra de Dios y la interpretáramos correctamente, entonces buscaríamos al sacerdote, buscaríamos la reconciliación. Bien, entonces nos dice el Catecismo de la Iglesia que aun cuando no haya pecado grave, que solamente sean veniales, y tú no tengas claridad de que has pecado, ve a reconciliarte en los momentos fuertes del ciclo litúrgico, especialmente en la Cuaresma, para hacer Pascua, y también en el Adviento, ¿verdad? Cuando sean pecados veniales, que sientas que estás en gracia, pero bueno, pues hay la experiencia de los santos que cada 8 días iban a la reconciliación, ¿verdad? Cada 8 días, cada viernes inclusive. Bueno, eso es para que ustedes lo reflexionen. Entonces, continuando, estos penitentes que se acercan al sacramento de la reconciliación lo hacen porque han hecho un trabajo de examen de conciencia, han visto su interior, han visto, como nos propone la fórmula del yo confieso. Yo vengo y me confieso porque he pecado mucho de pensamiento, porque hemos revisado nuestros pensamientos, en qué hemos ofendido al Señor. Ya. Y si este ejercicio lo hacemos todos los días al finalizar la jornada, entonces doy gracias por mis buenos pensamientos, pero doy gracias por mis malos pensamientos. Hay pensamientos que ya están permanentemente aquí y echan a perder nuestra relación con Dios y con los demás y con nosotros mismos. Entonces, hemos de hacer esta reflexión para hacer una profilaxis, una limpieza de pensamiento y santificar nuestros pensamientos, haciendo propósito de enmienda. Siempre que hagamos el examen de conciencia al final de la jornada, he pecado mucho de pensamiento. Dale gracias por tus buenos pensamientos, pero pídele perdón por los malos pensamientos. Si no lo haces, te vas a acostumbrar a vivir en el pecado de pensamiento. Y haz un propósito, después de que le pidas perdón por tus malos pensamientos, haz un propósito de enmienda, es decir, y te pido perdón, Señor, por esos pensamientos. Te pido que mañana me ayudes con el don de tu Espíritu Santo para que trabaje en este aspecto. Los hombres, por ejemplo, dados a ver a la mujer, ¿verdad? Y ya el pensamiento. ¿Por qué? Porque dice San Agustín que los ojos son las ventanas del alma. ¿Cómo quieres tú salir de la concupiscencia si no eres buen estratega a la hora de alimentar tu pensamiento, tus sentimientos con lo que ves? Pues no estás siendo buena estratega, porque sabes de qué pie cojeas y todavía le echas más leña al fuego. Bien, entonces pensamiento, palabras, ¿verdad? Las palabras, hay veces que nos acostumbramos a decir mentiras y ya es nuestro modus vivendi, es el vicio, ya es un vicio que tenemos. Decir siempre mentiras y por la mínima razón decir siempre mentiras, ¿verdad? O decir malas palabras, o estar siempre hablando de los demás, o ser violentos a la hora de bien. Entonces, el examen de conciencia nos ayuda mucho en ese sentido, en las palabras. No maldigáis, bendecid, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, en San Pablo también nos va a decir que no salga de vuestros labios palabra desedificante. Entonces, eso es muy importante que nosotros es que así somos los jarochos. No, así no, ¿verdad? Es decir, si la cultura jarocha es así, tiene que ser esa cultura iluminada por el Evangelio para humanizarla en nuestra manera de comunicarnos. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, después de que yo pida perdón por las malas palabras,
pues entonces viene lo otro, hacer el propósito de enmienda y pedirle al Señor que nos dé el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, para decir palabras edificantes, palabras que no pongan en entredicho lo que somos cristianos, igual en las acciones y así. Entonces, en las omisiones no se diga. Entonces, ahí tenemos una materia que es nuestro referente, estos 4 aspectos: pensamientos, palabras, obras y omisiones, porque el pecado no solamente es haber hecho mal, sino haber dejado de hacer el bien. Entonces, tenemos materia. Así podemos revisar nuestra conciencia en este esfuerzo que tenemos que hacer por revisar nuestra vida interior y ver en qué hemos fallado. Hay personas que necesitamos detenernos y caray, ¿en qué he fallado? ¿En qué he fallado? Porque no, sinceramente no. Nos falta el vernos hacia adentro. Como le decía Dios en una revelación a Santa Teresa, a Santa Catalina de Siena, le decía: cuando bajes al sótano de tu corazón, no bajes sola. Baja siempre conmigo, que soy tu Señor, para que siempre vayas acompañada por mi luz, la luz de mi gracia, y no te escandalices ni te desanimes. Entonces, eso es también muy importante, ¿verdad? Siempre sin, esto soy un desgraciado. No, tampoco se trata de ni justificarnos, ni escandalizarnos de nosotros. No. Entonces, por eso siempre acompañados del Señor, para que incluso cuando tú pidas perdón, también te perdones, no seas cruel contigo mismo, porque hay quienes no solamente somos crueles con los demás, sino con nosotros mismos, ¿no? Sé humano contigo mismo. Dios te perdonó, también perdónate tú. Entonces eso también es muy importante. Bueno, todo esto ha servido como introducción. Ahora miren, hay 4 acciones principales en la celebración del sacramento de la reconciliación, todas las cuales contribuyen de alguna manera a la curación de nuestra alma, la sanación. Entonces, una primera parte es la confesión, ¿verdad? Entonces, una segunda parte, ahorita vamos a volver sobre la confesión, es esto. La contrición, que es el pesar, el dolerme de haber pecado, ¿verdad? Me ha dolido haber pecado, la compunción, como decían en algunos libros del sacramento de la penitencia. Compunción es como un tumor lleno de pus, pero a fuerza lo tengo que pinchar para que salga toda aquella pudrición y podamos limpiar la herida de nuestra alma. Y es necesario. Entonces es el dolor de haber fallado, de haber ofendido a Dios, de haber ofendido a los hermanos. Y después tenemos esta otra, que es la satisfacción, ¿verdad? La satisfacción, que expresa el deseo de evitar el pecado, satisfacción, y hacer la penitencia, ¿verdad? Entonces, yo voy a reconciliarme y estoy dispuesto a hacer la penitencia que me sea impuesta. Y por último, la absolución, recibir el perdón de los pecados. Las 3 primeras acciones son acciones propias del penitente, y esto, absolver nuestros pecados, el perdonar nuestros pecados, es la acción propia de Dios. Entonces, esto corresponde a Dios. Entonces, continuando, decimos así, que en el momento de la reconciliación, en el sacramento de la reconciliación, hay 2 movimientos. Hay un primer movimiento, se acuerdan seguramente de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo camina hacia el padre, ¿verdad? Entonces, este es el primer movimiento. En el sacramento de la reconciliación, yo, penitente, camino hacia Dios. Pero hay un segundo movimiento.
Dios viene a nosotros. Recordemos esta misma parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Lucas capítulo 15, en donde están las tres parábolas de la misericordia: la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido. Entonces, aquí vemos que en este segundo movimiento lo vemos bien plasmado, cuando es el padre quien está viendo al hijo y él toma la iniciativa, él sale al encuentro del hijo. El hijo parece que ha tomado la iniciativa, pero el padre es también el Dios quien sale a abrazar al penitente, al hijo pródigo que se había salido de su voluntad y viene a su encuentro. Bien, les propongo que tengan ahí a la mano el Evangelio también de San Lucas, el capítulo 19, versículos del 1 al 10. Y miren ustedes ahí en este texto, que es el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con Zaqueo, ¿verdad? Aquí se muestra también el doble movimiento en la obra del sacramento de la reconciliación. Hay este doble movimiento. Se necesita la voluntad de ambas partes para reconciliar, con el fin de lograr la curación, ¿verdad? ¿De qué sirve que Dios esté esperando si el hombre no quiere salir a su encuentro? Bueno, Dios seguirá esperando. Dios no dejará de mandar una palabra a nuestro corazón, de hacer a través de la acción del Espíritu Santo que nosotros volvamos hacia Él. No dejará de mandar ángeles para que nos indiquen el camino que tenemos que caminar en verdad, ¿verdad? Entonces, pero se necesitan de ambas partes, de Dios y del hombre. Y es entonces cuando se celebra el sacramento de la reconciliación, ya que el pecador hace un movimiento hacia Jesucristo y el Señor mismo hace un movimiento para acoger, abrazar y perdonar al pecador. Zaqueo sabía quién era. Zaqueo sabía perfectamente quién era. Nosotros también sabemos quiénes somos. Zaqueo sabía que era un hombre despreciado y no gratuitamente. Sabía que era un hombre despreciado porque era jefe de publicanos y rico mezquino, porque tenía más, tenía cada vez más y quería más, ¿no? El dinero le había provocado adicción, le había metalizado el corazón. Así que los publicanos hacían su dinero tomando su parte de los impuestos que cobraban, y así eran particularmente despreciados por el trabajo que tenían. Bien, entonces este era Zaqueo, despreciado por su pueblo porque solamente buscaba su beneficio personal. Zaqueo debe de haber sido bueno en lo que hacía, por supuesto. Imagínense, ya para lograr no solamente ser recaudador, sino jefe de los recaudadores de impuestos, no solamente era bueno, sino lo que le seguía de bueno era buenísimo en el negocio, ¿verdad? Entonces, Zaqueo aparentemente tiene todo. Es rico, jefe de publicanos, tiene riqueza, tiene poder, pero Zaqueo se subió a un árbol. Qué ridículo, ¿verdad? Bien, entonces no lo tiene todo. No lo tiene todo, lo que tiene no le satisface su corazón. Y aquí entonces cabe mencionar lo que dice San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón no estará quieto, no estará tranquilo, no estará en paz hasta que descanse en ti. Bien, entonces nos dice San Lucas que Jesús, cuando pasa por ahí, bueno, Zaqueo ha subido al árbol porque quiere ver cuando pasa Jesús, pero Jesús cuando pasa por ahí, entonces lo ve a Zaqueo. Y aquí se dan estos dos movimientos. Zaqueo sale al encuentro del Señor, pero el Señor también sale al encuentro de Zaqueo. Zaqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Entonces, al hacer esto, entonces empieza el Señor a entrar en su corazón y viene el gran fruto, ¿verdad? La reconciliación consigo, con los demás y sobre todo con Dios, ¿verdad? Ha experimentado la misericordia de Dios. Bien, y después de aquí vemos que no solamente Zaqueo es sanado después de ese encuentro, Zaqueo es sanado, Zaqueo es restaurado,
Zaqueo es convertido en un instrumento de la providencia. Antes, el que le quitaba al pueblo, ahora está dispuesto a restaurar el daño, a retribuir a quien ha quitado algún bien. Entonces, Señor, voy a vender la mitad de mis bienes, lo voy a dar a los pobres, y si he defraudado a alguien, le voy a devolver 4 veces más. Ah, caray. Entonces aquí viene la reparación del daño, ¿verdad? La penitencia. Entonces, para ser claro, Zaqueo no inicia necesariamente el proceso, pero su movimiento es en sí mismo una respuesta a la manifestación del amor de Dios, a la gracia de Dios que ha recibido en su corazón. Bien, ahora miren, para comprender el obrar del perdón, también hay que comprender la obra del pecado. Bien, entonces aquí nos vamos a detener un poquito sobre la obra del pecado. Dice San Agustín, al describir el pecado, dice como una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Eso es el pecado. Eso. Una palabra, un deseo, un acto contrarios a la ley eterna, es decir, contrarios a la voluntad de Dios. Esto ustedes lo pueden encontrar en Catecismo de la Iglesia, en el número 1849, ¿verdad? Ahí encontramos esto respecto para comprender la obra del pecado en nosotros. Entonces, el pecado ofende a Dios y daña las relaciones con los demás. El pecado es la elección de hacer el mal o evitar el bien. Aquí ya no es la ley moral, hace el bien y evita el mal, sino el que vive en el pecado ha optado en hacer el mal y evitar el bien. Colaboramos activamente en el acto de pecar porque ha sido una decisión consciente. Así, debemos participar activamente en el proceso de ser perdonados del pecado. Una vez que ya hemos visto pues que caímos en él, pero no estamos dispuestos a seguir en él, entonces viene el deseo de la reconciliación. Cuando se habla de la reconciliación en referencia tanto a la concepción teológica como a la práctica sacramental católica, hay que partir de la primacía de la obra de Dios y el libre don que fluye de su amor por su pueblo. Sí, Dios nos ama tanto, tanto, que aquel que predicó perdonar 70 veces 7 es el primero en cumplir aquello que nos pide a nosotros tener muy presente en el momento de defender a nuestros hermanos. Es decir, Dios está dispuesto a perdonarnos siempre, 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 porque así es de grande su amor por nosotros. Bien, entonces, es Dios el que perdona y es Jesús el que encarna ese perdón en su ministerio y predicación, en su pasión, muerte y resurrección. Por eso decía el Papa Francisco que nuestro Señor Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre, es el rostro del amor del Padre, ¿verdad? Bien, de él fluye el don del perdón para los que creen. Este primer acto de reconciliación se denomina justificación. Entonces, ¿qué es la justificación? La justificación es como una operación aritmética, ¿verdad? La justificación es la redención, el recuperarnos, el comprarnos con su preciosa sangre, ¿verdad? Más el perdón. Cuando nosotros vamos a la reconciliación, somos justificados por Dios por aquella sentencia que ha hecho desde la cruz. Perdónalos, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Primero nos perdona y nos redime. Y por eso ante el Padre nos justifica. Miren qué grande. Nos justifica. Pobres, frágiles y débiles.
no sabe lo que hace. Bien, entonces, el perdón humano es la respuesta a lo que ya se ha realizado en Cristo. Es decir, nos perdonamos a nosotros mismos como una respuesta a Dios que nos ha perdonado a nosotros. Quien ha experimentado la misericordia de Dios en su vida, en verdad, está dispuesto a perdonar a su hermano, en verdad, ¿verdad? Bien. Entonces, la justificación es la amplia actividad de redención y perdón, en que funciona la acción específica del sacramento de la reconciliación. Ahí vemos en el ritual de la penitencia, nosotros tenemos este ritual de la penitencia y ahí vienen algunas explicaciones. Bien, se establece el contexto del perdón sacramental dentro también un marco más amplio. En primer lugar está Cristo como el gran reconciliador. En segundo está la iglesia como la reconciliada, como lugar de reconciliación, como la que hace ese ministerio, ¿verdad? Dios le ha pedido realizar ese ministerio de reconciliarnos unos a otros, de reconciliar a los pueblos, de trabajar por la paz. Si el obrar del sacramento de la reconciliación se comprende de forma incorrecta, podría conducir a una falsa sensación solamente de controlar la gracia, ¿verdad? O de jugar incluso con ella, ¿sí? De tranquilizar nuestra conciencia para poder comulgar o para cumplir con un requisito. Sí, es que voy a ser madrina de primera comunión, por ejemplo, y me tengo que confesar, ¿no? Entonces, solamente confesar por confesarme, pero sin hacer un propósito de enmienda, de reparar el daño, un compromiso de iniciar un proceso de conversión. Entonces, ahí parece que ha sido mal entendido el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Bien, no hay un sincero arrepentimiento. En este mismo ritual de la penitencia se enfatiza que la justificación es la acción de Dios en Cristo Jesús. El sacramento es un lugar donde esa justificación se manifiesta al creyente de una manera muy particular. Entonces, es importante por eso, para ser justificados, redimidos, perdonados, acudir al sacramento de la reconciliación. Acude al sacramento de la reconciliación. Si tú no sabes esto, entonces buscarás hacerlo por ignorancia delante de un crucifijo. Es muy importante entonces que volvamos sobre el punto para profundizarlo. Solamente dentro de este contexto apropiado, en donde Dios es el que perdona, toma la iniciativa, Él sale a nuestro encuentro, nosotros hacemos el esfuerzo por llegar a Él, venciendo los obstáculos humanos que van a decir, mi imagen y todo lo que quieran. Entonces, ahí se nos describen estos 4 pasos, ¿verdad? Para la reconciliación. Entonces, lo primero es la confesión. Tenemos que ir y confesar nuestros pecados, es decir, reconciliarnos. Y así tenemos entonces la confesión, ¿verdad? Bien. Implica que admito mi culpa y nombro el pecado por su nombre, el pecado cometido, ¿verdad? Es que a veces vamos por las ramas y buscamos. No. Admito mi culpa. Ay, no me voy a justificar. Como aquel penitente, no como los fariseos justificándose delante de Dios, no como el penitente, el publicano arrepentido. Entonces, admito mi culpa y nombro el pecado por su nombre. En este acto, el penitente entonces va nombrando sus pecados, sin decir historia de ellos, reconociendo el juicio de Dios sobre sus acciones. Y lo que le duele, y lo hace con dolor, porque le duele haber falladole al Señor, que nunca nos falla, ¿verdad?
Para algunos, especialmente los que están celebrando el sacramento por primera vez o después de un largo tiempo, entonces esto les va a parecer bochornoso, un poco incómodo, etcétera, pero es necesario, es necesario. Incluso se nos dice que en el aspecto humano, esto es como un quitarnos cargas. Ya cuando salimos hasta ligeritos, ¿verdad? Entonces, por donde le queramos ver, esto es saludable para nosotros, muy saludable. Por eso el Papa Francisco nos decía que cuando nos vamos a reconciliar y experimentamos la misericordia de Dios, Dios nos da las gracias también para perdonar a nuestros hermanos. ¿Quieres hacerte un bien a ti mismo? Entonces pide perdón y perdona. Y te harás un gran bien a ti mismo. No le das bien a quien estás perdonando, sino que tú lo haces antes a ti mismo. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, bueno, veremos que seremos muy sabios al pedir perdón y perdonar. Bien, entonces, continuando, decimos así. La contrición es la expresión del dolor por el pecado. Entonces, contrición, me duele haberle fallado al Señor, ¿verdad? Contrición, segundo momento. Entonces, el simple hecho de acercarse al sacramento de la reconciliación puede en cierto sentido ser una expresión de contrición. La contrición aparece en primer lugar. Bien, el Concilio de Trento define la contrición como un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volverlo a cometer, ¿no? De no volver a pecar. Entonces, aquí el pecador expresa el deseo de una relación correcta con Dios, ¿sí? Ese es mi deseo. Ahora, tener una nueva relación con Dios, una relación de hijo, estar en comunión con Él, ya no volver a salirme de su voluntad, pero también estar en comunión con mis hermanos. Entonces, el pecador que desea el perdón de Dios busca al Señor porque reconoce que superar el pecado y resistir la tentación no vienen de las propias capacidades, sino de la ayuda de Dios. Entonces recurro a Dios, porque solamente por su gracia y permaneciendo en Él, en su gracia, no voy a caer. Si yo me suelto, seguro que yo caigo. No es lo mismo, sino en peores cosas. Por eso, hermanos, quien sabe de esto, quien sabe qué tan grande es su fragilidad humana y su miseria, aquí empieza a crecer en humildad. Y cuando ve a alguien que ha fallado en grandes cosas, aprende a callar. Yo podía ser igual que él, o peor que él todavía, porque por gracia de Dios no lo soy. Entonces, esto también es otro de los frutos, ¿verdad? El ser misericordiosos con nuestros hermanos a la hora de juzgar. Y así pasamos al tercer momento de la reconciliación, que es la satisfacción por el pecado. Es decir, esta es la penitencia, ¿verdad? Entonces, el pecador muestra su firme propósito de enmienda, lo cual significa que con la acción y la intención está dispuesto a reparar el daño causado por el pecado. Entonces, en este proceso estamos dispuestos a enmendar, a reparar. Es que robé, ¿verdad? Bien, pues debe de haber un propósito de enmienda en esa misma línea. Es decir, a veces, pues rece usted un Padre Nuestro. No, ya aquí sí nos dice eso el confesor. El Espíritu Santo actuará en nosotros. Bueno, además de ir a hacer esto, es que a mi suegra, perdón por la palabra, le menté la madre, ¿verdad? Rece usted un Padre Nuestro. No, pero si el Espíritu Santo está actuando en mí, no solamente voy a rezar el Padre Nuestro, sino que voy a hacer este acto reparador, ¿verdad? Esta auténtica reparación por el pecado. Yo soy empleado público y bueno, soy encargado de la basura en Boca del Río.
me dieron para este año 500,000 pesos, pero no lo he aplicado en los rubros que tenía yo que aplicarlo. He desviado recursos. Lo acepto, lo confieso. Rece usted un rosario. No, señor, usted va a ir a reparar el daño cometido, porque no solamente ha dañado la relación con Dios, sino con sus hermanos. Usted ha afectado a la comunidad. Entonces, aquí también tenemos que tener presente esto: reparación del daño, satisfacción correcta, ¿verdad? Para eso tenemos que estar abiertos al don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que te dice el Señor? Y ahora llegamos al último momento, la absolución, que es el perdón del pecado. Y decíamos que esta es la absolución ofrecida por el sacerdote, quien actúa en persona Christi, es decir, en la persona de Cristo. Cada vez que un sacerdote celebra un sacramento, es Cristo quien lo está celebrando, es en la persona de Cristo quien lo hace el sacerdote. Entonces, quien verdaderamente tiene el poder de perdonar los pecados solamente es el Señor, ¿verdad? Nosotros hemos recibido esta potestad, pero lo hacemos siempre en nombre de Él, ¿verdad? En lugar de Él, en persona Cristo, en la persona de Él. Bien, bueno, nos hemos pasado un poquito de la hora. Terminaré diciendo que el proceso de buscar, recibir y celebrar la misericordia y el perdón de Dios debe ser fuente de alegría, ¿verdad? Es que vengo a la reconciliación porque no, debe de ser motivo de alegría. Después de que salimos de ahí, de habernos reconciliado con el Señor, hay Pascua en nosotros, es decir, Dios ha pasado por nuestra vida. No puedo regresar con la misma cara larga, debo de hacer el esfuerzo por pedirle al Señor que me conceda la gracia de regresar a los míos, con los míos, al mismo lugar, pero con una actitud, y ese es el primer gesto de la reparación, el primer signo de la reparación, la alegría, la disposición, ahora con nuevos ímpetus, porque he recibido una transfusión de la gracia. El pecado ha venido a robarme la gracia, a provocar en mi alma una hemorragia donde se me ha fugado la alegría, la esperanza, el amor, pero ahora, y la paciencia, pero ahora he recibido una transfusión de gracia. Yo cuando llego al sacramento de la reconciliación, llego en terapia intensiva, mi alma llega muerta o moribunda o enferma, pero cuando voy al sacramento de la reconciliación, Dios me concede una transfusión de gracia y resucita mi alma, y entonces con nueva vitalidad vuelvo al Via Crucis y a cargar la cruz, y con amor para la gloria de Dios y edificación de su reino. Amén. Bien, hemos concluido con estos santos ejercicios. Tenemos materia para reflexionar este día, que lo que hemos nosotros recibido, ¿verdad?, sean luces para que saquemos los mayores frutos para la gloria de Dios y nuestra santificación esta cuaresma. Bien. 2 o 3 de ustedes que gusten compartirnos las luces, recordando que cada vez que nosotros compartimos en el nombre del Señor, si el Señor nos ha iluminado en verdad, iluminamos a nuestros hermanos, los edificamos, ¿verdad? Es hora de edificar a tu hermano a través de estas luces. Quien guste, y solamente pedirles que para confesión hagan su examen de conciencia previo. No confundamos el sacramento de la reconciliación con dirección espiritual, es cosa totalmente diferente, ¿verdad? Quien guste hacer que nunca haya hecho una confesión general, es que cuando llego muy a prisa, bueno, si usted en su proceso de conversión y nunca ha hecho un examen general, necesitaremos 1 hora quizá, ¿verdad? Más, menos, pero 1 hora aprox. Entonces, haga su examen de conciencia, dígale al sacerdote con el que quiera confesarse, Padre, ¿cuándo me recibe para hacer una confesión general? Hay pecados que cuando hice la primera comunión, pues siempre que voy a la reconciliación es a prisa, y necesito hacer una confesión general. Entonces, ustedes lo hacen, muy válido, y entonces así hacen su reconciliación para quitarse esas cargas que necesariamente vienen cargando. Que será un ejercicio muy humano, es profilaxis del alma, aunque recordando que si tú llegaste al sacramento de la reconciliación y se te olvidó un pecado, cuando se te olvidan, Dios te perdona todo,
Cuando los escondes, hace cuenta que estuviste barriendo la habitación, pero por ahí en un rinconcito escondiste un poco de basura para que no entraran, para que no vieran. Por ahí, en esa área, el demonio se puede aprovechar para seguir destruyendo tu vida. Entonces, ante Dios no podemos esconder nada absolutamente. Enséñale todas las áreas de tu alma, aquellas que están oscuras, para que seas iluminado, redimido, restaurado, justificado y puedas experimentar en todo su esplendor, en toda la plenitud, su divina presencia. Ajá. Entonces, en estos días ya hemos visto que hay desde aquí hasta el día 26 de marzo, durante el tiempo de la cuaresma, por supuesto, los demás días también nos reconciliamos, pero en estos días, hoy es viernes penitencial, todos los viernes serán viernes penitencial, de 10:30 de la mañana a 1 de la tarde, y por la tarde de 6:30 creo a 7 de las 5:30 a 7 de la noche. Ajá. Igual si ustedes llegaron temprano y hasta que pase el último confesor no pasa nada, el último penitente, perdón, lo confesamos. Y de martes a jueves, incluyendo martes a jueves, tenemos confesiones de 7 de la tarde a 8 de la noche. Bien, entonces ahí vean ustedes, aquí en la parroquia es el programa de la parroquia, pero si tú eres de otra parroquia, pues busca al confesor. Si tienes confesor, busca en tu parroquia, y si no, aquí te recibimos con mucho gusto. Bien, entonces, hermanos, hermanas, viene de ahí. 2 o 3 que gusten compartir las luces que Dios les da en este día. Adelante. Buenos días, Padre. Buenos días. Bueno, a mí me llegó esta parte donde habla de que ya vivimos estos pasos, y como que en 2 o 3 ocasiones me viene a mi mente que no he puesto en práctica la parte donde dice que se ve el acto reparador, porque sí he llegado a la confesión y todo, pero eso sí, no he pedido las disculpas a esas personas que tanto dañé, pero y que a la vez también me dañaron, pero no he visto esta parte del acto reparador, y hoy pues el Señor me dio esa luz. Gracias. Gloria a Dios. Sí, esto es muy importante, ¿verdad? Porque el alma sana y nuestras relaciones interpersonales también son sanadas, son restauradas. Incluso si tú perdonas aun cuando el otro no se arrepiente, tú sales ganando. O si vas a pedirle y no estás dispuesto a recibir tu perdón, ¿yo quién soy para perdonar? O te ofende, no. Cuando vayas a pedir perdón, ve armado de la gracia para que estés preparado para lo peor de los escenarios, ¿no? Entonces, y así, serás humillado, pero en la humillación, serás redimido. Ajá. Entonces, ya cuando la otra persona le caiga el 20, ay, perdón, a lo mejor ya tú no lo vas a ver, a lo mejor ya no lo veas, pero el día de mañana se valdrá de tu testimonio, de tu humillación para ser restaurada. Entonces salimos ganando en el proyecto de Dios. Muchas gracias. ¿Quién más? Bueno, creo que ya terminamos. Vamos a concluir dándole gracias a María Santísima por su sí al Señor y pidiéndole su intercesión por nuestra conversión y santidad, pidiendo por la Iglesia para que siga siendo sacramento universal de salvación, pidiendo por nuestra familia para que sea restaurada, convertida, y por todos los enfermos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, Sagrado Corazón de Jesús, en vos, Inmaculado Corazón de María,
sé la salvación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, Padre. Buen día. Gracias, Gracias, Padre. Padre. Buen Gracias, Padre. Buen día. Le bendiga. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Buen día. Gracias, Padre. Gracias a todos. Gracias por haber estado en reunión. Gracias, bendiciones. Salir.